Para ganar con la agricultura hay que sembrar, obtener una buena cosecha y conseguir un buen precio. Y la capacidad del suelo para una producción está en decadencia, haciendo menos rentable la producción agrícola. Cada vez, y dentro de las prácticas agrícolas convencionales, se debe invertir más en abonos o correctivos. Esta situación se está generalizando en Colombia, ya que se están sufriendo las consecuencias de un suelo que por mal cuidado y debido a la sobremecanización agrícola, ha perdido buena parte de sus propiedades. El fenómeno no solo pasa en Colombia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el estado de los suelos del planeta es decadente. Y aunque América Latina y el Caribe tienen la reserva de tierra cultivable más grande del planeta, el 14% de la degradación mundial está ocurriendo en la región. Sin embargo, a pesar de numerosas restricciones económicas y agroecológicas para mejorar el manejo de las tierras, los agricultores pueden mejorar la calidad del suelo a través del uso de las tecnologías que fomenten tanto la productividad como la conservación de los suelos y agua. Tanané es una finca agrícola en Villavicencio, departamento del Meta, Colombia. Tradicionalmente, estas tierras han sido dedicadas a la agricultura por décadas, y allí, conscientes del problema de la degradación de los suelos, renovaron su pensamiento frente a la agricultura y sus estrategias adoptando las tecnologías de la agricultura de conservación, cero labranza o siembra directa como se denomina esta tecnología. La cero labranza, siembra directa o agricultura de conservación se basa en el concepto fundamental del manejo integrado del suelo, del agua y de todos los recursos agrícolas. Su característica principal es que bajo formas específicas y continuadas de cultivo, la regeneración del suelo es más rápida que su degradación, de modo que la intensificación de la producción agrícola es económica, ecológica y socialmente sostenible. La siembra sobre residuos de cosecha proporciona cobertura y protección, no solo contra el impacto físico de la lluvia y el viento, sino que también conserva la humedad del suelo y disminuye la temperatura en las capas superficiales. Así, el suelo se convierte en un hábitat favorable para una cantidad de microorganismos, lombrices, insectos, hongos y bacterias. Esta vida del suelo usa la materia orgánica de la cubierta y recicla en humus y en nutrientes, contribuyendo a estabilizar físicamente la estructura del suelo, permitiendo que el aire y el agua se filtren y se almacenen. Definitivamente, con la labranza cero, con la agricultura de conservación, hay que pensar en varios factores que considero todos son positivos. El primero, obviamente, tiene que ver con menor mecanización de los suelos y, por tanto, un mejor manejo de los mismos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y este aspecto linda mucho con el medio ambiente. El otro aspecto es lo relacionado con la misma economía, es decir, al haber menos utilización de la maquinaria, obviamente se están minimizando los costos de producción. Y por último, también, que no deja de ser importante, es una recomendación. Si bien es cierto la labranza de conservación, la cero labranza, se utiliza en otras partes del mundo con éxito, con nombre propio en Argentina, en Brasil, pero en Colombia estamos en otras condiciones agroecológicas que hay que tenerlas en cuenta para no pretender traspasar esa tecnología completamente calcada, sino que hay que adoptarla, pero hay que adaptarla a nuestras condiciones. La agricultura de conservación exige una selección juiciosa para las rotaciones de cultivos. Estos sistemas muestran que cuando la calidad del suelo mejora, aumenta la producción agrícola y disminuye la erosión del suelo. Pues la experiencia en este sistema de cultivo es que al menos si hoy estamos sembrando y esta noche llovió, mañana podemos seguir sembrando, no tenemos ningún problema
cuando preparábamos porque llovía y al otro día teníamos que durar 3 días parados para poder sembrar, ¿no? En cambio en este sistema, si llueve, al rato ya se puede sembrar porque la tierra no está tan floja, no se informa el barro para tapar las sembradoras. Cuando la agricultura de conservación se practica correctamente, la incidencia de las plagas y enfermedades será menor en comparación con la agricultura convencional debido a la rotación de cultivos y al uso de cultivos de cobertura. Consecuentemente, el costo del tratamiento será reducido. En este sistema, para hacerlo bien hecho, toca hacer rotación. Normalmente aquí, como yo siembro maíz, entonces la rotación es con soya, como lo podemos ver, ¿cierto? Entonces rota una gramínea con una hoja ancha, porque cuando coge uno y siembra maíz sobre maíz, se incrementan las enfermedades y las plagas. La rotación le cambia a uno plagas, malezas, y además con la soya le aporta nitrógeno al suelo, por la cuestión de la simbiosis del rizobio con la planta. Los costos del fertilizante son considerados los mismos bajo la agricultura de conservación y la labranza convencional. Sin embargo, en la agricultura de conservación la materia orgánica del suelo se incrementa y por lo tanto también aumenta el contenido de humedad. Ambos elementos llevan a un incremento en la eficiencia del fertilizante, lo cual a largo plazo reducirá la necesidad de fertilizantes. Los agricultores que están acostumbrados a aplicar herbicidas bajo el sistema convencional también los usarán en la agricultura de conservación. La experiencia demuestra que en estos casos el costo de herbicidas disminuye con el tiempo. La agricultura de conservación demanda una nueva forma de pensar de todos. En este modo de pensar de la agricultura han sido encontrados suficientes factores técnicos y agronómicos que podrían influenciar positivamente a los agricultores para la adopción de los principios de la agricultura de conservación. Sin embargo, las soluciones a corto plazo y los beneficios inmediatos que siempre atraen a los agricultores pueden ser apreciados solamente después del transcurrido un plazo de mediano a largo, cuando los principios de no labranza, cobertura permanente y rotación de cultivos estén bien establecidos dentro del sistema de una finca.